Bienvenidos a Glorso. Glorso es vida, Glorso es paz y Glorso es uno de los episodios más interesantes de la pasada temporada de Rick y Morty, porque a pesar que termina con ellos dos literalmente haciéndose en sus pantalones y la temática del episodio parece una aventura de ficción reciclada con cierto toque de Star Wars, la realidad es que este episodio realmente trata sobre filosofía y lo hace de una forma más interesante de la que obtengo en mi universidad. Así que si te interesan estos temas, quédate que disfrutarás mucho este video. Además aprovecha que no está el típico pesado que interrumpe las clases cada 3 minutos para hacerse el inteligente. Recapitulando rápidamente, el episodio abre con Rick y Morty siendo controlados por un par de parásitos, a los cuales se les denominó Facehugger, por lo que los llamaré abrazacaras, que justamente los vemos cuando logran deshacerse de ellos y de paso los asesinan. Last thing I remember, I was, in a cave looking at some wet egg and, that probably did it. I told you not to look at that egg! Mientras exploraban esta sociedad alienígena de parásitos, en su camino para escapar descubren que parecen adorar a algo llamado Glorso. How's it going? Sup? Glory to Glorso. Totally love Glorso. Glorso is peace. Peace is Glorso. Estos alienígenas planean glosificar la Tierra y hacerse el control de todos sus habitantes. Rick y Morty se atreven a escapar y de paso diezman a la sociedad alienígena al salir de la ciudad. Feels kind of good when there's no guilt, huh? Yeah, it's like in Star Wars. Yeah, just like in Star Wars. Go nuts. Se dan cuenta que dejaron a Summer atrás. And how's Summer? Did she have fun too? Después de regresar al planeta y encontrarse con ella, Rick y Morty y nosotros como espectadores aprendemos que los abrazacaras tienen un ciclo de vida de 30 minutos luego de adherirse a las caras de los cuerpos anfitriones. Cagan un huevo y mueren rápidamente. Wait, so all you do is live half an hour, shit eggs and die? Yes, we love it. I'll do it right now. Summer presenta la idea revolucionaria de, ya saben, no hagan eso. Y así es como nace una nueva Glorso, una sociedad que buscará modernidad y el progreso. Mientras descubrimos que Steve es el parásito que enganchó a Morty y Bruce el parásito que se había aferrado a Rick. Cada uno tenía dos puntos de vista filosóficos diferentes. Steve ama el plan de esta nueva Glorso, una sociedad en la que ahora la vida es útil y es mucho más longeva que esos 30 minutos en los que vivían antes. Además, la especie evoluciona bajo su liderazgo, mientras que Bruce, el parásito de Rick, no está de acuerdo con esta idea y piensa que las viejas formas de vivir 30 minutos y sacar un huevo eran mejores. Y su objetivo en Glorso es transmitir este mensaje a las masas, donde su argumento es que el cuerpo de sus huéspedes está diseñado biológicamente para ese propósito. Here's a scientific fact I'm not allowed to say. Our hosts are biologically designed to incubate our eggs. If it doesn't, please like and subscribe. New videos every Glor's Day. All you care about is progress and society and skyscrapers. You don't care about fucking biology. Oh yeah, well what the you? How come you haven't laid an egg inside this old man yet? Because I do what I want. Así es como llegamos a la carnita del video, porque estos dos están sosteniendo dos argumentos filosóficos opuestos, que son la naturaleza versus la ética evolutiva del progreso. El apego a la naturaleza es llevado por Bruce, con la idea de que cualquier cosa que sea natural siempre va a ser lo mejor. Se nace para plantar huevos en un huésped, para luego de 30 minutos morir. Y si esto es lo que nos dio la naturaleza, entonces es a lo que debemos apegarnos, porque si no es natural y no proviene de la naturaleza, entonces es inherentemente malo elegir no morir 30 minutos después de que se nazca. Va a ser un gran no. La mentalidad natural de Bruce, que parece para nosotros muy fatalista desde nuestra perspectiva de humanos que vivimos más de 90 años, no está lejos de ser una filosofía que esté fuera de nuestras vidas. Tal vez incluso la estemos viviendo ahora mismo. Solo ponte en la situación en la que tengas que elegir entre dos cosas en la tienda o la farmacia. Es probable que tengas una tendencia a elegir el producto que en su etiqueta diga que es natural u orgánico, porque según tu instinto es lo que debe ser mejor. Este es el atractivo de la naturaleza. Sin embargo, este atractivo puede llegar a ser una gran falacia. Investigaciones en el mundo real no apoyan esta idea. Algo que es natural no siempre es lo mejor. Incluso, ¿dónde está la división de algo que es natural o no? Muchas veces esto ni siquiera se puede definir. Por ejemplo, puedes comprar un plátano orgánico en la tienda de comestibles pensando que es natural, pero resulta que los plátanos ahora no se parecen en nada a sus plátanos naturales ancestrales. Los humanos los han cultivado durante miles de años para que se vean cómo lo hacen. Entonces les pregunto, ¿todavía es natural comer un plátano? Después de toda esa manipulación humana, ¿es incluso la siembra algo natural? ¿O solo se supone que debemos comer todo aquello que recolectemos de la naturaleza? Incluso en el programa, Bruce predica una vida natural. Sin embargo, en vez de predicar con el ejemplo y poner su huevo y morir, se niega a hacerlo y está enganchado
luchado haciendo videos para Glorso así como yo. Entonces Bruce está claramente equivocado, ¿cierto? Su llamamiento a la naturaleza es una falacia que se ha demostrado muchas veces en todas las áreas del conocimiento, lo cual nos deja a Steve como el que está en lo correcto. Está adelante y arriba a través del progreso, porque simplemente tiene razón, ¿cierto? ¿Seguros? Claro, es tentador estar de acuerdo con él. Después de todo el movimiento que él comenzó con Summer, parece estar avanzando en la dirección de menos muerte y más florecimiento. Es una oportunidad para las personas de Glorso para que puedan vivir sus vidas, ir a la escuela, inventar cosas, crear una próspera metrópolis. Todo parece ir genial aquí. Hasta que Summer decide abandonar el planeta y de repente pasa de adorarla como emperatriz a ejecutarla. She's trying to escape with her family. My time to shine. Execute her. Pocas veces una sentencia es tan reveladora. A pesar de ser una sociedad de paz y prosperidad, uno de sus máximos dirigentes a la mínima oportunidad desea ejecutar a su emperatriz en vista de su beneficio personal. Es por eso que dice mi tiempo de brillar. Además, planea hacerlo sin juicio. Es que ni siquiera planea dialogar con ella y plantearle dejar de ser emperatriz simplemente. Desea ejecutarla inmediatamente porque su presencia podría ser una amenaza a sus planes. Y esto es revelador porque una vez más nos ilustra la dura verdad. El progreso siempre viene con un costo. Y habitualmente los que pagan ese precio es todo aquello que no es Glorso, y es por eso que este episodio es un ejemplo de ética evolutiva, en la que los humanos estamos en la extraña posición de que no solo podemos afectar nuestra propia evolución, sino de ser conscientes de que lo que estamos haciendo afecta a todo lo que está a nuestro alcance. Nos enfrentamos continuamente a decisiones morales sobre el bien de nosotros contra el bien de todo lo demás, y si realmente el progreso hace que sea correcto cambiar o destruir todo lo que nos rodea, a través de la ciencia y la tecnología, los humanos han alterado drásticamente nuestra propia esperanza de vida. Menos muertes tempranas, menos enfermedades, menos amenazas de morir de hambre. Todo esto es algo realmente muy bueno. Pero el costo es que modificamos cada hábitat que tocamos, quitamos recursos de todo lo demás en el mundo. Literalmente podemos llevar agua a un desierto, pero en el proceso interrumpimos todos los lugares que el agua solía estar. Rigurosas pruebas demuestran que nuestros productos farmacéuticos son más seguros de usar, pero este proceso de prueba a menudo implica el uso de animales como nuestros objetos de prueba. Para Glorso apoderarse de un nuevo planeta es algo muy bueno, una gran cosa para los humanos que están a punto de ser glorificados, que tal vez suplican ser algo diferente. De nuevo llegamos a otro episodio de Rick y Morty donde ambos lados del argumento filosófico parecen estar equivocados. El argumento de la naturaleza apesta y el progreso es glorioso, pero todos los costos también apestan. ¿Estoy personalmente feliz por el progreso? Por supuesto que sí. Hace más de 150 años, el 40% de las personas nacidas no sobrevivieron hasta la edad adulta. Pero, ¿siempre tengo que vivir con la culpa de vivir bien? Resulta que el argumento no termina aquí. Escuchen de nuevo a Bruce. Oh, yeah. Now you respect, like, the biological institutions now? You. All you care about is progress and society and skyscrapers. Hay algo más sutil que el progreso versus la naturaleza implicado aquí. Bruce siempre está hablando de querer volver a los viejos tiempos, señalando que la forma de vida de Steve es simplemente progreso por progreso como el bien final. Y es que si todo lo que le importa a Steve son los rascacielos, entonces sí, es una completa lástima. Nos está mostrando que en comparación a él no hay un mayor propósito para lo que Steve está construyendo. Él sí sabe al menos qué debe hacer en su vida, aunque sea algo tan absurdo como poner un huevo y morir. Si estás viviendo 30 minutos y sacando un huevo, sabes exactamente cuál es tu propósito en la vida. Y al final del día es muy posible que Bruce no se oponga al progreso en sí mismo, sino que se opone a vivir en una sociedad que solo se preocupa por los tótems del progreso, a la que solo le importan las superficialidades. Después de todo el movimiento de paz de Glorso, no ha mejorado la vida de Bruce. De hecho, la razón por la que se resiente es porque lo separó de la única persona que amaba. Right. Why do you hate her so much? Because she took you away from me. Una vida, incluso una vida que es larga y está llena de tecnología llamativa e infraestructura infinita, no es necesariamente una vida que valga la pena, si no tiene significado, y eso es algo que podría resonar con mucha gente, especialmente aquellos que viven en países del primer mundo que están a la vanguardia de lo que podría llamarse el progreso humano. Paradójicamente, las tasas de depresión son las más altas en los países más ricos que en los países más pobres, y dentro de esos países, los vecindarios más ricos en realidad tienen las tasas más altas de suicidio que los vecindarios de ingresos más bajos. Hay muchas personas que tal vez como Bruce sienten que la sociedad ha mejorado y se han quedado atrás o están atrapados en una sociedad que está obsesionada con avanzar y exprimir hasta la última gota de productividad de cada uno de sus ciudadanos trabajadores, que puede llegar a sentirse solo como engranajes de una máquina. Wow, just cogs in the machine, you know? Makes you think. Yeah, I'm sure you'll make this into a beautiful short film that your parents will pay for, Morty. Incluso la admisión de Bruce, que todo lo que quiere hacer es tener una familia con Steve, es un sello distintivo de la máquina de progreso sin sentido que se desarrolla aquí en el mundo real. I want a family. Can we have a family? Yeah.
Hoy los países que se han modernizado tienen menos familias y con un número menor de integrantes, como por ejemplo Japón, Estados Unidos y parte de Europa. Este fenómeno se explica si analizamos el cambio de estilo de vida de sus habitantes. Con él se incrementaron los divorcios que van acompañados de las tasas de natalidad reducidas. De hecho, las tasas de natalidad son ahora menos de la mitad de lo que era en 1957, una diferencia que ni siquiera todos los bebés de Julio Iglesias pueden compensar. Myers, un demógrafo de la Universidad del Sur de California, tiene una explicación fascinante y controvertida de este dicho. La tasa de natalidad es un barómetro de la desesperación. Según Myers, los jóvenes no harán planes para tener bebés a menos que sean optimistas sobre el futuro, el mundo y los suyos. Los adultos jóvenes de hoy no son optimistas sobre ninguna de esas cosas. Podemos apuntar que el objetivo de cada sociedad es avanzar en el PBI y es todo lo que importa. Pero en la mente de alguien como Bruce, quien vive en el progreso de la sociedad, la vida no es algo que puede y deba medirse en la cantidad de rascacielos que se están construyendo. Al comienzo del episodio, mencionó Bruce que es culpable de hacer una falacia de la lógica con su apego a la naturaleza. No todo lo que es natural es naturalmente bueno, sin embargo, Steve mismo podría ser culpable de cometer una falacia lógica en la dirección opuesta, argumentatum ad novitatum. Para todos ustedes que no hablan latín, lo cual me parecería raro, significa apego a la novedad, que afirma que algo es mejor solo porque es más nuevo o más moderno, pero eso es falso. No todo cambio es necesariamente progreso en la dirección correcta. En el final, los dos personajes dejan de lado sus diferencias y establecen un camino diferente hacia adelante. Let's just get the hell out of here and be whatever the we want. That's evolution. That's progress. Como Steve y Bruce, también necesitamos encontrar el camino intermedio a medida que descubrimos cuál es nuestra definición personal de progreso. Es que no es bueno aferrarse a las viejas formas solo porque son más naturales, pero tampoco queremos fetichizar alguna idea abstracta de la modernidad y obsesionarnos con la construcción de la sociedad de una manera que realmente deje a las personas en peor situación. Al igual que Glorso, la sociedad humana ha avanzado de una manera que nos permite vivir una vida más larga en lugar de morir prematuramente a una edad temprana. Pero si logramos todo ese progreso y fracasamos en aprovechar la oportunidad de vivir esa vida de una manera satisfactoria, entonces, ¿para qué fue todo eso? Esa parece ser la historia real de este genial episodio, y luego defecaron en sus pantalones en el piso de la sala por 30 segundos. Full circle. Alucinante, ¿no? Si quieren otro análisis así de Rick y Morty, déjenmelo saber con un like o un comentario. Y claro, para que no te pierdas el siguiente episodio, suscríbete al canal, que se vienen unos muy buenos. Mientras, les dejo el ultimito de Dark, donde le doy respuesta a las 30 preguntas que nos dejó Netflix. O si aún no sabes la fecha de estreno de la siguiente temporada de Rick y Morty, dale click a este otro que te sorprenderá. ¡Chao!